pues buenas tardes a los presentes y, como decía mi madre, a los ausentes también, porque, vamos, dada la actual situación, pues cada vez hay más bajas. Entre el mal tiempo, las noticias descorazonadoras de la pandemia, que no, bueno, al final vamos a acabar todos aquí, casi acabamos antes todos reunidos aquí en la librería y así para la siguiente charla pues ya estáis. Bueno, hoy no toca presentación de libro, toca charla conferencia, que como sabéis es otra de las múltiples actividades que hace el proyecto Tercios Viejos. Hoy en concreto vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Púnica y en concreto sobre el protagonista principal de la Segunda Guerra Púnica, con permiso de Escipión, que es Aníbal Barca. Yo siempre doy una explicación de por qué me siento yo aquí, que soy uno de los socios de este proyecto. No me gusta decir ni negocio ni librería, o sea, porque no es un negocio, porque aquí poco dinero ganamos ya mismo menos. No es una librería al uso tampoco, porque si no fuera por la pandemia estaríamos haciendo muchas cosas por fuera, como sabéis, vamos a presentaciones, divulgamos. Entonces, hay muchas, aquí hacemos de todo, un poco variopinto, ¿no? Entonces, la especialidad de la casa, he dicho muchas veces, es los tercios. Y cuando hay algún especialista de lo que sea, relacionado con historia militar, pues lo presentamos aquí. Bueno, también sabéis que alguna cosa que no es de historia militar también nos presenta aquí temas de periodismo, cultura, teatro, pero bueno. Entonces, Aníbal. ¿Y por qué me atrevo yo a hablar de Aníbal? Pues porque de pequeñito, como digo yo, me llamaba la atención. A mí siempre me han llamado la atención, lo he dicho en otras charlas que he dado, los que pierden, ¿no? La lucha contra fuerzas superiores. En la guerra napoleónica me gustaban los franceses. La Segunda Guerra Mundial, pues vais a decir, ¿te gustan los alemanes? No, me molan más los japoneses. Y tal. La guerra civil americana me gustan los sudistas y tal. Pues las guerras púnicas me gustaban los cartagineses. Y entonces, a partir de que era pequeñito, porque a mí esto me gusta de pequeñito, no me preguntéis por qué, no soy ni de familia de militares, no soy raro, me gusta el fútbol, el vino y las mujeres, aunque a lo mejor esta frase sea un poco ahora políticamente incorrecta, pero bueno, cada uno sabe lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Pues me gustaba Aníbal. Lo he titulado Aníbal, la pesadilla de Roma, lo que veis en el título, y realmente las fechas que están puestas son más o menos el comienzo, podemos decir, de la Segunda Guerra Púnica y el final, 220-202 a.C. Porque Aníbal realmente nace en el 247, ¿vale? Bueno, ahí hay un busto de Aníbal que puede ser bastante fidedigno. O sea, de Aníbal se han hecho, aunque no parezca, se han hecho muchas películas antes más. Peplum, en la Italia de Mussolini pues ha habido películas realmente espectaculares, ¿no? Pero ¿quién era Aníbal? Aníbal físicamente, pues hay que pensar que los cartagineses eran descendientes de los fenicios. Cartago lo funda la reina Dido. Y hay una anécdota que decía, llega ahí los númidas, que eran los que estaban, los norteafricanos, dice, te dejamos, dice que fundes aquí una colonia cartaginesa, dice, y claro, le intentaron tomar el pelo, ¿no? Dice, ¿cómo cuánto? Dice, lo que sea una piel, lo que abarque una piel de buey. Entonces la reina Dido cuenta la leyenda que cogió, dice, vale, de acuerdo, cogió la piel de... Esto no lo tenía en el guión, ¿eh? O sea, me vienen los recuerdos solamente. Cogió y la hizo en tiras finas y, claro, ojeante, empezó a alargar como si fuera un hilo, y aquello, pues se convirtió en la fundación de Cartago, ¿vale? Allá yo creo por el año 800 a.C., más o menos. Bueno, el caso es que una vez fundado Cartago, esto es un poco como las superpotencias, Cartago al final acaba chocando con el otro... Iba a decir, está mal dicho, imperio no, Roma era republicana, entonces choca con la naciente república de Roma, ¿no? Roma había ido también, a su vez, en la península itálica, había ido poco a poco conquistando, a veces con más o menos fortuna, a los distintos pueblos itálicos, y acaban chocando en un punto en concreto, en la Primera Guerra Púnica, en Sicilia, ¿vale? En Sicilia. La situación en el momento que esté a la Segunda Guerra Púnica es la que veis aquí, ¿no? O sea, Roma ocupaba la península itálica,
las islas del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia, que había sido su botín de guerra al haber derrotado a Cartago en la Primera Guerra Púnica. Y bueno, el Imperio Romano, vuelvo a repetir, que no era tal, sino era la República de Roma, bueno, no había conquistado ni las Galias ni Hispania, o sea, estaba en mantillas, pero ya mostraba que iba a ser la superpotencia en los próximos siglos. Cartago dominaba el norte de África, una serie de puntos estratégicos en la costa africana. Si veis distintos mapas, unos te ponen que llega mucho al interior, otros son solamente pequeñas sombras en la costa. Es difícil de delimitar. Por aquel entonces el sistema sobre todo el cartaginés, o sea, Cartago tenía la ciudad de Cartago, las que tenía alrededor, que eran realmente los libio-fenicios, ¿no? Que eran los descendientes directos de los fenicios, pero luego pues había una especie como de república comercial, ¿no? Y había empezado un poco a entrar en lo que era España, la futura Hispania romana. ¿Quiénes eran? ¿Quién era? Vamos a ir a la familia de Aníbal. O sea, Aníbal, a ver si ve aquí. Aníbal, su padre es Amílcar Barca, ¿vale? Intentando hacer un poco también de divulgación, tenemos un último libro de no sé, me parece Salamina o HRM sobre Amílcar Barca. Vale, que la verdad es que siempre se habla de Aníbal y no de Amílcar. O sea, Amílcar es el general por excelencia que le plantó cara a los romanos durante la Primera Guerra Púnica. Los hijos de Amílcar, lo que se llamaba la estirpe del león. Todo el mundo conoce pues a Aníbal, que era el mayor, y sus dos hermanos, Asdrúbal y Magón, ¿no? Pero tuvieron hermanas, algunas estuvieron casadas con distintos príncipes, y una de ellas estuvo casada con Asdrúbal, la hermana Asdrúbal el Bello. A la muerte de Amílcar, o sea, acaba la Primera Guerra Púnica. Bueno, siguiendo con la salsa rosa, preguntéis, ¿Aníbal estuvo casado? Pues sí. Se casó una vez con Imilce, que era una princesa íbera. Tuvo un hijo y tal, y parece ser, o sea, Aníbal se fue, como digo, se fue a hacer las Américas, en este caso las Itálicas, ¿no? Se fue a la guerra. Su mujer se quedó en lo que eran los territorios cartagineses de España, y parece ser que estando Aníbal sobre el 214 en Italia, pues que está desgraciadamente tan de moda el tema de pandemia, pues una epidemia acabó tanto con su mujer como con su hijo. Aníbal no hubo descendientes después de Aníbal. Bueno, como yo os dije, la Primera Guerra Púnica, haciendo un poco de introducción sobre lo que provoca a su vez la Segunda Guerra Púnica y la Tercera Guerra Púnica, aunque realmente, bajo mi punto de vista, la principal es la segunda por volumen, por ejército, por dónde se desarrolló, es la segunda. Pero en la primera se centra, como os dije, en Sicilia. Hay una serie de encuentros. Hubo bastantes más batallas navales que en la segunda, y hay una serie de hechos que la hacen distintiva la Primera Guerra Púnica con respecto a las anteriores. La primera es: Cartago era una potencia marítima, os voy a recordar, venían de los fenicios, y eso les daba una superioridad en el adiestramiento de las tropas. Todos utilizaban trirremes en aquella época, ¿no? Pero bueno, el soldado o el marino cartaginés estaba más acostumbrado a la guerra en el mar, ¿no? Los romanos no dejaba de ser una república terrestre, y lo primero que se les ocurrió a los romanos, que como decía aquel, cuando se aburrían, se dedicaban a construir o a inventar cosas, lo primero que hacen es decir, oye, tenemos que hacer que los combates navales se conviertan en combates terrestres, donde ahí tenemos superioridad. Y lo primero que se inventa, aquí esta imagen es de Puente del Corvus, es el cuervo. Era una pasarela que cuando se juntaban antes, los trirremes eran, pues si habéis visto la película esta de Ben-Hur, o sea, se iban con el espolón a darse unos contra otros y tal. Bueno, pues lo que hacían eran enganchaban al otro, una pasarela, enganchaban a la nave enemiga, y eso permitía pues a las tropas pues, pasar, a los romanos, y convertían una batalla naval en un combate terrestre, ¿vale?
O sea, una vez, o sea, que Roma consigue vencer a los cartagineses en Sicilia y se quedan, ya os digo, con la isla, lo primero que hacen a continuación se marchan dice, pues vamos a acabar definitivamente con el imperio cartaginés. Y bueno, pues se marchan aquí aquí está Cartago, ¿vale? Es la expedición en el año 255 a conquistar la ciudad. Bueno, pues bueno, en este caso no todo sale bien. Y en las llanuras de Bagradas, el general Santipo pues derrota a las tropas romanas. Se firma la paz. Es cierto que el hecho de que la invasión de Roma en la primera guerra púnica del norte de África fallase, evitó que Cartago hubiese desaparecido definitivamente, pero las condiciones fueron duras, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, lo del tema de Santipo, los mercenarios cartagineses, porque luego hablaremos también un poco sobre los ejércitos, pero hay algo común en ambos ejércitos. El ejército romano y sus aliados se estructuran en las legiones y son levas, vamos a decir, reclutamiento pues, bueno, de ciudadanos, de aliados, el ejército cartaginés y muy concreto el de Aníbal, y es una de las cosas que a mí me apasiona, es un ejército de mercenarios. Es decir, es un ejército que se va componiendo, pues bueno, no quiero adelantarme, de distintas tribus, países, llamarlo como queráis. Y es el genio de los generales cartagineses como Amílcar, Asdrúbal o Aníbal el que los mantiene de la cohesión, bueno, y tal cohesión de que estuvieron a punto de acabar con Roma. Probablemente la historia de la humanidad, si Aníbal hubiese ganado la Segunda Guerra Púnica, estoy convencido que habría sido totalmente distinta, ¿vale? Es el y sí qué pasaría, ¿no? O sea, bueno, es cierto que tenían el sistema cartaginés también un sistema, es decir, hasta cierto punto republicano. No había senadores, había lo que se llamaban sufetes, que eran, pues bueno, pero un poco era un poco distinto. Yo creo que la cultura era distinta. Bueno, una vez que acaba la Primera Guerra Púnica con la derrota y de los cartagineses, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues los cartagineses dirigen su mirada, su estrategia de expansión, pues en aquella época, pues estamos hablando del siglo III antes de Cristo, hacia terrenos nuevos. Y lo primero es, pues, por nuestra querida tierra, España, pues por aquel entonces estaba lleno, pues bueno, o sea, hay aquí un mapa, si me pongo a decir todo lo que hay aquí, pues había turdetanos, sodetanos, carpetanos, todo era ano, pero había mucho ano y además casi como todos peleados contra todos. Con lo cual los cartagineses entran por Gades, la ciudad más antigua, como dicen, de Europa, muy recomendable el visitarla, con mucha historia, y poco a poco, a través de alianzas, o bien esto directamente peleando contra las tribus que había, tribus realmente belicosas, o sea, de hecho, de las mejores tropas que tuvo Aníbal eran los hispanos, ¿vale? Hablaremos de ellos y veremos imágenes. Pues van conquistando toda la parte de la cornisa mediterránea, ¿vale? O sea, hacia el interior no. Y bueno, hay una serie de encuentros, de batallas. Aquí hay unas, no son conocidas, pero son las primeras batallas donde bueno, Aníbal demuestra su genio militar. Ya os digo, Amílcar, su padre, que inicia eso. Bueno, está la famosa leyenda que cuando están en España su padre le hace jurar odio eterno a los romanos. Bueno, eso ha salido en un montón de cualquier libro que veáis, pues te habla de esa historia de la niñez de Aníbal. No sé, pues como todas estas historias se pierden en la noche de los tiempos. Amílcar muere y a su vez Asdrúbal toma el mando, sigue con la labor de conquistas, se van fundando las distintas ciudades, Cartago Nova, bueno, que sean las bases del imperio cartaginés en Hispania. Aunque yo he dicho imperio cartaginés, pero casi alguien ha dicho que era casi el imperio de los Barca, de la familia Barca, de los Barcidas. Porque es cierto, o sea, pues como ocurría en Roma, que realmente la relación
la familia Barca, que era probablemente de las más poderosas de Cartago, no se llevaba bien con los otros partidos que había o clanes que había en Cartago. Entonces, claro, el hecho de estar en un territorio distante, pues bueno, con un ejército casi privado, pues les hizo que fueran casi como semi-independientes. Esto tendrá efectos realmente muy malos para la estrategia durante la guerra de Aníbal contra los romanos. Bueno, el caso es que Asdrúbal el Bello, muere también asesinado por un esclavo hispano en el 220, y a partir de ese momento es cuando Aníbal es proclamado, y dado que ya apuntaba buenos dotes de estrategia y militares, el jefe del ejército cartaginés. Ese odio que tiene, bueno, si tendría odio o no, o era simplemente afán de conquista. O sea, Aníbal le hace que tiene que buscar un casus belli para provocar la guerra con la República Romana. Entonces lo encuentra, vamos a ver, por aquel entonces se había delimitado que más abajo de la línea del Ebro, esto era territorio de influencia cartaginesa. Y del Ebro para arriba, pues bueno, estaba Ampurias, eran colonias realmente casi griegas, pero bajo influencia o supervisión romana. Pero es que debajo del Ebro había una ciudad que se llama Sagunto, y yo no puedo evitar decir que yo, como buen valenciano, pues bueno, lo que hizo hace años, en este caso, pues curiosamente, y no es porque fuera el gobierno socialista que había entonces, o sea, de coger el anfiteatro romano de Sagunto y chaparlo con mármol, pues la verdad es que es una burrada. Horroroso. Sí, realmente horroroso. O sea, pues bueno. El caso es que Aníbal busca la ciudad de Sagunto. Sagunto es una aliada de Roma, pero está por debajo del Ebro. Entonces, a sabiendas de que hay una serie de facciones que están a favor o en contra, él interviene, diciendo que le han llamado y tal, y bueno, asedia la ciudad. Se ve aquí abajo. Bueno, es una representación, como puede haber otras muchas, de Sagunto. Sagunto, si lo conocéis, el Sagunto antiguo está en un alto en la montaña, un poquito a unos 30 kilómetros al norte de Valencia. Y bueno, aquel entonces la línea de costa estaba más cercana al mar, era un puerto, una zona importante. Y bueno, y durante unos cuantos meses Aníbal asedia la ciudad. ¿Por qué durante tanto tiempo? Porque la poliascética, el ejército cartaginés adolecía sobre todo de máquinas de asedio. Los romanos eran muy buenos ingenieros, los cartagineses no. Entonces, pues bueno, prácticamente fue y eso prácticamente hace que posteriormente comentan uno de los motivos por lo que Aníbal no atacó Roma. O sea, Aníbal no, los cartagineses, su estrategia no era asediar las ciudades. El caso es que una vez conquistada Sagunto, pues Aníbal pone en práctica un plan que parece ser una estrategia que ya, yo estoy ahí de acuerdo que no se hace de la noche a la mañana, muy probablemente durante años. Yo creo que los jerarcas cartagineses habían estado planificando cómo atacar la península itálica. Y no utilizando el mar, que en este caso, ya os digo, Cartago había perdido el dominio marítimo en la Primera Guerra Púnica por las nuevas estrategias de Roma, ¿no? Sino a través de atravesar los Alpes. Este mapa, de manera muy sintética, os indica cuál es los campos de batalla de la Segunda Guerra Púnica. Por eso digo, Primera Guerra Púnica está centrada en Sicilia, prácticamente. Bueno, y el intento de invasión del norte de África que falló. Tercera Guerra Púnica fue realmente un asedio brutal, que es el asedio de Cartago. Cartago debe ser destruido. Pero la Segunda Guerra Púnica, Aníbal, como todos sabéis, o sea, esto es bastante conocido, Aníbal lo que hace es esta línea verde, sube por los Alpes, y a partir de aquí empieza sus correrías por toda la península itálica, hasta que al final, vuelve de nuevo para ser derrotado definitivamente en la batalla de Zama. Bueno, el caso es que Roma se cabrea mucho, envía una delegación a Cartago, donde dice que, un poco más o menos, haciéndolo un poco como casi tipo cómic, dice, oye, que poned en orden a vuestro general que, fijaos, nos ha conquistado ahí, se ha metido con una ciudad que era nuestra. Y entonces
dice, ¿qué queréis? ¿Guerra o paz? Entonces dice, pues dice, decide tú, romano. Y entonces, pues el senador romano, el que fue, dijo, pues queremos guerra. Y guerra hubo, fue una guerra brutal, o sea, además con un volumen de tropas que bueno, hasta ya que prácticamente, salvo la campaña de las Galias y ni eso, posteriormente no se ha visto tantas tropas juntas, ¿no? O sea, el caso es que Aníbal inicia la invasión de la península itálica con un ejército de cerca de unos 45.000 hombres que incluyen unos 30 y tantos elefantes, os hablo de memoria, más o menos, y deja guarnición con sus hermanos en Hispania, y con esos 45.000 hombres, o sea, durante cerca de 20 años, o sea, va a poner en jaque a las legiones romanas, o sea, que se van, o sea las va derrotando y Roma a su vez las va de nuevo creando una y otra vez. La gran diferencia que había con las tropas cartaginesas es que una sola derrota definitiva de Aníbal hubiese acabado con el ejército cartaginés. Durante 20 años fue imposible, hasta casi el final. Bueno, ¿y quiénes eran las tropas de Aníbal? Bueno, el ejército cartaginés, al principio yo unas cosas decía, bueno, ¿y cómo son los cartagineses? Yo me imaginaba, pues como los griegos, pues no. Los cartagineses tenían mucha influencia de helenística, vamos a decirlo. Entonces, pero el cogollo de las tropas eran lo que se llamaban los libio-fenicios, ¿vale? Eran los descendientes de los fenicios, y eran estas tropas que veis aquí, ¿vale? Estos de aquí. Con unos cascos que parecían bastante un poco a lo mejor os suena un poco a tipo macedonio, ¿no? Es parecido. Luego también tenían, pues empezamos con los mercenarios. Estos de aquí son hispanos, este de aquí rojo es un ligur. Estos son, esta imagen es de un libro de, bueno, un incunable, un libro de Osprey, de los primeros que tuve yo, de la editorial Osprey, sobre las guerras cartaginesas. Estos son samnitas, lucanos, son itálicos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provocaba Aníbal, y en aquella época donde obviamente es decir, no existían los países como tal, es que Aníbal, según iba ganando victorias, atraía a su ejército, distintos pueblos. Y el ejército se fue aumentando. Pero también es cierto que a la vez hubo un problema, es decir, las tropas que os he indicado, que son los libio-fenicios, estos africanos, es decir, blancos, o sea, porque eran fenicios, no eran los númidas, ya veremos qué papel tenían en el ejército de Aníbal, eran, vuelvo a repetir, como la infantería pesada, la guardia pretoriana de Aníbal. Y de hecho, bueno, lo veis en otra diapositiva, su táctica, su forma de luchar era igual que la falange griega. O sea, eran con picas largas. Pero lo que más soldados aportaban al ejército de Aníbal fueron los galos. Los galos del norte, o sea, por aquel entonces los galos no estaban solamente en la Galia, llegaban casi hasta el norte de Italia, ¿vale? Son estos de aquí. Prácticamente, como veis, no difieren mucho de los galos que se enfrentaron unos 100 y pico años después con Julio César, ¿eh? Y es cierto que, como decía Aníbal, eran forraje para el pilum. Es decir, eran pues bueno, los utilizaba de tropa de choque. Procuraba reservar a sus veteranos. Según van pasando los años, no dejó de haber bajas, enfermedades y tal, y prácticamente los últimos años de las guerras púnicas, y eso es uno de los distintos motivos que provoca la caída de Aníbal y de Cartago, es que el ejército de Aníbal era un ejército prácticamente de galos y de itálicos. O sea, su hardcore, sus libio-fenicios habían ido desapareciendo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta, pero seguía habiendo más tropas. Esto era, vamos, como el ejército de Pancho Villa, salvando las distancias. Pero aquí arriba son hondeos baleares, los mejores lanzadores de piedra de la historia. Los hondeos baleares eran unas tropas ligeras, se colocaban normalmente juntamente con los, pues al comienzo de las batallas, juntamente con las tropas ligeras, y bueno, pues a tirar piedras, y debían hacer. Eran unas tropas muy reconocidas, o sea, se procuraba tenerlas en tu bando. Aquí pues bueno, vemos más distintos tipos de la variedad, ¿no? Muchas veces parecen griegos, de tropas
tropas itálicas que, según fueron pasando los años y las victorias de Aníbal, se fueron uniendo a Aníbal, aunque su calidad variaba. Eso os comentaba. Los cartagineses en teoría utilizaban la falange. Digo en teoría porque realmente veréis que en las batallas que vamos a describir de Aníbal, la falange, bueno, era la forma de colocarse, pero luego la estrategia de Aníbal, y yo creo que eso lo hace uno de los mejores generales de la historia, era realmente muy avanzada para la época, donde realmente antes era a chocarnos y a ver, o sea, de hecho, algunas de las maniobras de Aníbal pues se han mantenido en los tratados de historia militar y se han mantenido a lo largo de los años, las maniobras envolventes que hacía. Bueno, y por supuesto no nos olvidemos de los elefantes, ¿vale? Aníbal pues tenían elefantes. Ojito, el elefante africano de aquella época, yo creo que las imágenes que se muestran aquí a lo mejor no son especialmente correctas. Efectivamente, un elefante realmente bajito. Yo creo que la altura podría ser 2 metros, 2 metros y medio. No son estos elefantes que vemos en las películas de Tarzán. Es un elefante realmente pequeño. Pero es cierto que las primeras veces que cualquiera de los enemigos de Aníbal, empezando primero por los galos, los primeros que se enfrenta a Aníbal al cruzarle los Alpes es con los galos. O sea, ven esos animales, incluso los propios caballos, o sea, el olor, ven eso y se asustan y salen corriendo, ¿no? Y las vacas lucanas, que lo llamaban. Pirro es cierto que unos años antes había utilizado también elefantes, pero bueno, Aníbal los utilizó o intentó utilizarlos de una manera, vamos a decir, industrial, con una parte importante de su ejército. El problema es que de los 37-38 elefantes que pasan los Alpes, al comienzo de la campaña, probablemente por algún tipo de epidemia o de enfermedad, prácticamente murieron todos menos uno. Se quedó pues el elefante de Aníbal. De hecho, hay una imagen donde Aníbal, cuando entra en Capua, después de la batalla de Canas, entra a lomos de un elefante. Se comenta, en algunas de las pocas refuerzos que le llegaron a Aníbal después de Canas, durante los años que estuvo en la península, se envió tropas y algunos elefantes, pero lo que es el ejército de elefantes que llevó a Aníbal prácticamente no tuvo influencia en las grandes batallas en las grandes victorias de Aníbal. Sí que tuvo influencia en la derrota definitiva de Aníbal, como debemos ver. No olvidemos tampoco de la caballería. La caballería cartaginesa había, pues bueno, estaban. Esto era lo que se llamaba la banda sagrada. Esto de aquí. Bueno, eran los nobles cartagineses, o sea que bueno, pues tenían mejores armamentos y tal. Caballería gala, que también había, pero sobre todo, y los más famosos, son los númidas. Los jinetes númidas, bajo mi punto de vista, eran la mejor caballería de la época. Es curioso, de hecho, veis que no llevaban bridas, decían que solamente con el manejo de los muslos podían manejar el caballo. Los númidas, pueblo del norte de África, reino del norte de África, porque los númidas tenían reyes, Masinisa, Sifax, que luego, pues bueno, tantos por aquella época, buenos mercenarios tenían acuerdos con Cartago, pero al final fueron chaqueteando y cambiando de bando. Pero lo cierto es que durante prácticamente toda la guerra púnica, los númidas es la caballería del ejército de Aníbal. Bueno, no podemos olvidarnos, pues oye, de los enemigos de Aníbal, por las legiones republicanas. Si veis alguna, esto es realmente la pinta que tenían, ¿no? Con esas plumitas y tal, los triadi, los príncipes y los astati. El que parece ahí con la piel de lobo es una infantería ligera, un velite, ¿vale? Y bueno, cuando veis alguna película que salen romanos, que es que en cualquier película de romanos te los colocan con el casco de la Roma imperial, ¿no? O sea, hasta mucho después, o sea, la pinta de los soldados romanos era esta. Las tropas de Julio César tenían esta pinta, más parecida a esta que no a lo que nos han puesto en muchas películas, en muchas series. Y bueno, abajo pues la típica reunión de pues cónsules y tribunos romanos, que eso poco ha cambiado. Me traigo aquí, veis aquí un libro, no puedo evitarlo, lo veo con cariño. Este libro se llama De Grandes Capitanes, la editorial Galambú, son, como dice, sobre grandes capitanes, y bueno, le tengo cariño porque fue la primera vez que escribí un libro como coautor con otros compañeros, que bueno, pues gente que ha venido aquí y tal. El primer capítulo que lo escribí yo era sobre Aníbal.
Entonces, pues ya sabéis un poco por qué entonces, me lo he traído aquí un poco también para que me sirva un poco de guía burros, ¿vale? Bueno, vamos a meternos en harina. O sea, ¿qué le ocurre? Aníbal, pues ya os digo, pasa los Alpes. Pasa los Alpes. El cruce de los Alpes, o sea, fue una maniobra estratégica perfecta. Casi 2000 años antes que lo hizo, el otro cruce famoso de los Alpes, como sabéis, es el de Napoleón, antes de la batalla de Marengo. Pues Aníbal lo hace en unas condiciones, yo creo que mucho peores, porque bueno, carros no había, ciertamente había elefantes. Hay un montón de imágenes, yo creo que lo que más se asemeja es esto, pues bueno, o sea, realmente pues con nieve hasta las rodillas. Además, las tribus, los alóborgues y tribus galas que había, en principio eran hostiles. O sea, había un ejército de 40 y tantos mil tíos pasando todo por ahí y lo primero que se le ocurría fue pues tirar piedras, despeñar. El caso es que, bueno, Aníbal en este mapa, como veis, no, perdona, es el siguiente. Lo que hace es, bueno, voy a pasarlo y luego volver. Aníbal viene desde Hispania, sube por aquí y llega hasta el río Ródano, ¿vale? Antes de llegar a Marsella. Marsella era una ciudad, un centro comercial de origen griego y que era aliada de Roma. Automáticamente, o sea, Escipión, el padre de Escipión, lo que hace es ir con las legiones a cortarle el paso. Pero Aníbal no se queda aquí. Teniendo más velocidad, coge y sube para arriba y cruza el Ródano, para irse por los Alpes. Cuando Escipión llega aquí, o sea, 3 días antes Aníbal ha partido. Y lo que hace Aníbal, y por eso volvía para atrás, para cruzar el río, que en algunos puntos, o sea, el Ródano tenía hasta 1000 metros de... Entonces, a los elefantes los colocaban en unas balsas, que las ponían con tierra para que el animal no se asustara y pensaba que seguía pesando tierra. Una vez que estaba dentro, cortaban las cuerdas y pasaban el río. El caso es que Aníbal despista a los romanos. Los escipiones, al darse cuenta que Aníbal ha ido para arriba, pues bueno, vuelven de nuevo para Italia y otra parte se marcha para combatir contra las tropas cartaginesas que han quedado con los hermanos de Aníbal que han quedado en Hispania. Bueno. Y empezamos con las batallas, la triple T, Trebia, Tesino y Transimeno. Son las 3 primeras batallas antes de la gran batalla de Canas, donde Aníbal, o sea, va venciendo a todas las legiones romanas que aparecen. La primera es la batalla de Tesino, y en cada batalla había más tropas y era mayor la derrota de los romanos. En la batalla de Tesino, como veis aquí, no deja de ser, en algunos casos, como dicen, en algunos tratados o libros, luego os recomendaré algunos. No deja de ser un choque, realmente un combate entre fuerzas de caballería, ¿no? Prácticamente 6.000 cartagineses contra, bueno, pues unos 1.800 soldados de caballería romano y unos 7.000 legionarios, ¿vale? El hecho es tan simple como, bueno, en aquella época pues empiezan a lanzarse los velites contra los fronteros baleares y en un momento determinado carga la caballería númida a ambos flancos de la caballería de Roma. Como sabéis, la caballería romana nunca, o sea, destacó por su valía. De hecho, sabéis que Julio César en las campañas de las Galeas, la caballería que llevaba normalmente eran auxiliares germanos. Pues bueno, el caso es que los echan del campo y automáticamente envuelven, ¿vale? Bueno, la siguiente no tiene más historia. La siguiente batalla ya tiene un poquito más de enjundia, es Trebia. Este es el río Trebia, ¿vale? Aquí están los romanos y aquí está Aníbal. Aníbal lo primero que hace, Aníbal preparaba, para que era un general, estamos hablando de algo que ocurrió hace 2000 años, o sea, decías, bueno, aquí la gente, Aníbal no sé si sabría probablemente sí escribir, pero vamos, imaginaos el nivel del grado de cultura, o sea, la gente... Y eso llévalo al ámbito del tema militar, ¿no? O sea, no había tácticas, no había libros, no había manuales. Bueno, Aníbal procura preparar bastante bien las batallas. General que prepara las batallas habitualmente gana. Eso, por ejemplo, le ocurría a Wellington. Wellington siempre decidía dónde quería preparar
las batallas, o decían, tanto en la campaña peninsular como en Waterloo. El caso es que Aníbal se coloca detrás del río Trebia, pero a su vez embosca un destacamento de caballería a cargo de su hermano Magón, detrás de unos bosques, aquí abajo, y provoca a los romanos que estaban aquí. O sea, que prácticamente estamos hablando de, pues lo digo, sumando, pues nosotros estamos hablando de un ejército romano ya, son cifras altas, desde unos 50.000 hombres, 40-50.000 hombres, ¿vale? Aníbal, pues prácticamente los 40 y poco mil, porque lógicamente ha perdido tropas en el cruce de los Alpes, aunque es cierto que se le empiezan a unir sobre todo galos. Las tropas cartaginesas las hace repasar el Trebia y empiezan a huir, o sea, lo que es las tropas ligeras o incluso algo de caballería. Los romanos, ojo, Aníbal, según se comenta en la batalla de Trebia, hizo que sus tropas estuviesen descansadas, es decir, desayunadas, e incluso que algunos que los soldados estuviesen, los que tenían que repasar el río Trebia, que estuviesen untados en grasa, porque el río obviamente estaba frío. Atacan a los romanos, los provocan y eso hace que los romanos automáticamente cojan y les persigan, pensando que les están derrotando. Pasan el río, los romanos les atacan a primera hora de la mañana, con lo cual no están no se encuentran más en plena forma, no han vivaqueado, no han tomado alimentos, pasan ateridos de frío al otro lado y además desorganizados. Si en algo valían el ejército romano era en la disciplina. Una vez que pierdes la cohesión, o sea, era un ejército de infantería que era fácil de derrotar. Entonces, ya de entrada, pues ya topan con lo que es realmente la línea principal del ejército cartaginés y en ese momento el destacamento del hermano de Aníbal, Magón, les envuelve por detrás. O sea, de nuevo se produce una masacre, o sea, y en ese momento yo creo que es cuando definitivamente empiezan a pasar pueblos prácticamente todos los galos del norte de Italia, más empiezan a haber itálicos que pasan al ejército de Aníbal. Pero que otra batalla. Y esto van prácticamente seguidas. La batalla del lago Transimeno. En aquella época, voy a repetir, los ejércitos romanos además tenían un problema en el mando. Y eso lo vemos. Y disculpadme por ser incapaz si no tengo que mirarlo aquí, de los nombres de los cónsules. Se nombraban cónsules, se llamaban 2 cónsules todos los años. Y eso provocaba, que los ejércitos de cada cónsul estuviesen separados. Hay una máxima, o sea, y eso vuelve al tema de las guerras napoleónicas, o sea, lo importante es poder concentrar en un momento determinado un mayor número de tropas contra el enemigo. Aníbal conseguía, siendo menos, atacar a los vamos a decir, en un terreno favorable para él a tropas, vamos a decir que a lo mejor eran superiores en número, pero que gracias a su estrategia podía haber sido el doble. Y entonces, pues bueno, eso ocurre de manera constante a lo largo de todos los años de la guerra de Aníbal en Italia. En el lago Transimeno, pues volvemos de nuevo a lo mismo. Aníbal se coloca aquí, mira el campamento cartaginés. Esto es el lago Transimeno y esta es la columna del ejército romano. Estamos de nuevo hablando también de un ejército cercano a los 50.000 hombres. Aníbal ha tenido la cautela antes de empezar de elegir el terreno de la batalla, de colocar en las alturas del camino, o sea, que bordea, porque todo esto son montañas, pues colocar, pues bueno, galos, númidas, africanos, hispanos, ¿no? Y deja que vayan avanzando por la orilla del lago Transimeno. Bloquea, porque es fácil, con menos tropas, con infantería ligera, el paso de los romanos, y en ese momento todas las tropas que había distribuido a lo largo de las alturas avanzan y pillan de flanco al ejército romano en movimiento. Vuelvo a repetir, el ejército romano es peligroso realmente si lo tienes bien asentado. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, muchas veces en la guerra de las Galias. O sea, a veces decía, el ejército romano se colocaban, o sea, las batallas no era que estaban ahí, se juntaban todos, como, no sé, podemos ver en Gladiator, ¿no? Que están ahí, es una melee. No, o sea, eran
unas filas, estaban ahí pegándose con el escudo y cuando uno caía se cambiaban, o sea, en este caso, pues imagináis lo que ocurrió. Pillados de flanco, los númidas, los elefantes, o sea, empujan a los romanos al lago y bueno, de nuevo otra masacre donde hay tantos casi ahogados como muertos en combate. Es por aquel entonces, o sea, cuando Aníbal, no sé si os habéis fijado en algunas imágenes, esta de aquí, vamos a hablar de Canas, aparece, este de aquí en medio es Aníbal, aparece con un parche. Aníbal pierde un ojo y no lo pierde por combate. O sea, Aníbal, otras virtudes que tenía, y a mí lo hace interesante, era el típico general cercano a sus soldados, tipo como Alejandro Magno, ¿no? O sea, que decían que si se sabía el nombre de todos sus soldados y compartía las penalidades de sus tropas. Y entonces, pues claro, en una parece ser que estando en una zona pantanosa, pues bueno, porque obviamente era un ejército que vivía sobre el terreno, pues cogió una infección en el ojo y perdió el ojo, pero no fue por combate. Y vamos a explayar un poquito, es decir, en la batalla de Canas, en el año 216 a.C., probablemente no, aunque ha habido algunas muy famosas, como la batalla de Teotoburgo contra los germanos. Hay una serie que se llama en Netflix, se llama Bárbaros, os lo recomiendo, no se habéis visto, no está mal. Y tal. A mí me hace mucha gracia porque los romanos los ponen malísimos, o sea, están malos, o sea, tal. Es mejor que la que había, el otro día lo comentamos en casa, había una sobre Viriato, se llamaba Hispania, ¿no? Salía Galba, que era un romano muy malo hace unos años, ¿no? Y bueno, quedaba casi risa, ¿no? Y bueno, pero Canas realmente es el impacto en tropas y en derrotas romanas, es la mayor derrota de Roma, tanto de la Roma republicana como de la Roma imperial, en toda su historia. O sea, yo os digo que se nombraban 2 cónsules al año, y en este caso se levantaban 4 legiones. Para que os hagáis una idea, una legión eran más o menos unas 5.000 hombres, más o menos, un poco menos como siempre, nominalmente. Bueno, pues ese año se dio una leva de 8 legiones, el doble, ¿vale? El doble. Entonces, pues, bueno, un momentito, aquí no se me olvidan los nombres de los dos señores que tal. Bueno, anteriormente hubo un general, un cónsul romano, se llamaba Fabio Máximo, que antes de la batalla de Canas se le nombró dictador. El otro día, un poco intentando repasar ayer un poco esto que escribí hace tantos años, me hizo gracia, ¿no? Porque me recordó un poco la situación actual. O sea, Roma, una democracia, se nombraban los cónsules, pero dado la situación de estado de alarma que había, se nombró un dictador durante 6 meses. Este fue un buen dictador, y fue un buen dictador porque es una persona inteligente y decidió que si hay una política de defensiva, es decir, él sabía que los números y el tiempo corrían a su favor, decidió no enfrentarse con Aníbal, ¿vale? Es cierto que Aníbal con su estrategia, pues bueno, consiguió llegar a donde quería. De hecho, hay otra anécdota también muy conocida, que le bloquearon el paso con un paso montañoso, que otro romano. Entonces Aníbal por la noche se le ocurre, pues a ganado que tenía, ponerle unas balas de paja y quemarlas, ¿no? Y entonces los animales asustados, ¿no? Por la noche, pues salieron corriendo. Entonces los romanos vieron un montón de antorchas que subían para arriba y decían que se escapan los cartagineses. O sea, los romanos se movieron y el ejército cartaginés pasó. Esas son pues, una de las muchas historias que yo vuelvo a repetir, que no sé si sea verdad o sean leyendas, pero que es cierto, y más cuando intentas investigar, en este caso en libros de historia sobre cartagineses, veis, o sea, que se repiten de manera constante. Aquí alguna vez cualquier autor os dice, si hay un error, un gazapo en cualquier libro de historia, de lo que sea, se repite de manera constante. Es decir, se aporta en general, desgraciadamente, entre las cosas, porque no tenemos tiempo, no hay medios y esto no se paga, ¿no? O sea, la investigación sobre historia militar es complicada. Sobre todo llega a fuentes primeras y más estás hablando de hace 2000 años, ¿no? En cualquier caso, que no se me olvide, cuando llegue al final, hay un libro del año 69, se llama Aníbal, simplemente Ser Gavin de Bear.
ese libro es, bueno, si lo encontráis es un incunable y, bueno, yo creo que es probablemente, o sea, cualquier libro que veáis de Aníbal está basado en ese. Yo lo tengo como uno de mis joyitas, no, lo tengo de pequeñito, no sé cómo llegó a mis manos y tal, pero bueno, el caso es que, bueno, estamos hablando de ocho legiones romanas y estamos hablando entre, bueno, 8 legiones romanas entre propias y aliados, ¿vale? Y un ejército de cerca de 80.000 soldados, ¿vale? Contra a lo mejor prácticamente la mitad. Los cónsules romanos son Varro y Emilio Paulo, que son dos personajes totalmente distintos. Vamos a ver. Emilio Paulo es de la facción del partido de los patricios. Es un noble, es una persona, vamos a decir, a lo mejor más centrada. O sea, también los cónsules muchas veces, y esa es la diferencia, se nombraban, pues bueno, por un tema de política. O sea, no había no eran generales. O sea, Aníbal era un profesional. Y bueno, y por entonces, bueno, tenía a sus generales, ¿no? Pero que entran, vamos a decir, un poco por méritos. Los romanos son más un tema por decir, oye, vamos a decir, por dinero, por poder. Os hago un ejemplo, el ejemplo más claro, si os gusta la historia, imagino, clásica, antigua, es en el Trimestre de César, Pompeyo y Craso. Craso era rico, o sea, pero no era un general. De hecho, Craso, o sea, la derrota en Carrae, contra los partos, año 53 antes de Cristo, es porque realmente no es un estratega. Y bueno, es un señor que tenía muchísimo dinero, es rico como Craso, ¿no? Y según cuenta también la leyenda, el general Parto que lo derrota, Sudena, o que le hacen prisionero, lo matan haciéndole verter oro fundido en la boca, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, son historias que no están comprobadas. El caso es que Paulo es un más prudente, pero Varro es el populista, es el que quiere atacar a toda costa. Y entonces lo que se decide es, de manera alterna, tener el mando cada uno. Los dos ejércitos se encuentran cerca de Canas. Canas es ¿por qué habían acabado ahí? Canas está al sur la parte sur de la península de Italia. Era bueno, el ejército de Aníbal, los cartagineses buscaban sitios donde hubiese pues grano, y había un almacén de grano, había suministros en la pequeña ciudad de Canas. El caso es que los dos ejércitos se plantan en mitad de una llanura. Y dice, bueno, ¿y cómo puede conseguir Aníbal con la mitad de hombre masacrar? Porque fue una masacre a los romanos, ¿vale? El río que estaba aquí, bueno, ya digo, Fido estaba aquí. Bueno, pues los romanos lo que sí tenían claro, lo único donde perdían la ventaja era en caballería. Entonces se apoyaban contra el río, ¿vale? Para evitar, porque era una llanura, entonces ahí la caballería cartaginesa tenía superioridad, los númidas. Pero el resto, vamos, o sea, doblaban en número a los cartagineses. Y daos cuenta de cómo estaba colocado las tropas cartaginesas. Esta como una C invertida, una media luna, vamos a decirlo, ¿vale? Con la caballería, lo típico, colocada en ambos flancos. Las tropas ligeras en ambos lados que empiezan la batalla. Bueno, el caso es que estas tropas, las que estaban aquí, eran principalmente los galos, que os digo que utilizaban de tropas de choque, e hispanos. Y a ambos lados, aquí estas dos columnas, estaban las tropas donde confiaba realmente Aníbal, que eran sus libio-fenicios. Los romanos, apoyados en su superioridad, empiezan a avanzar. Aunque es cierto que las tropas, la caballería cartaginesa ataca en ambos casos, en ambos flancos, y consigue sacar del terreno a la caballería romana. También es cierto que aquí se produce, Varrón estaba aquí, aquí estaba Emilio Paulo, estaba aquí. Y Emilio Paulo al comienzo, que probablemente era el general romano que probablemente
podía haber un poco cambiado la suerte de la batalla, ese día al comienzo de la batalla. Estaba con las tropas, ese día no mandaba. Y bueno, el caso es que de entrada las tropas de caballería cartaginesas expulsan del campo de batalla y persiguen a la caballería romana. Pero lo importante es que las tropas romanas van avanzando y las tropas cartaginesas se van retrocediendo. Pero ojo, va retrocediendo solamente el centro cartaginés, no los flancos de su infantería, donde está la mejor infantería de Aníbal, como repito, que son los ribofenicios. El resultado es que al final, las tropas, no sé si se ve bien, las tropas romanas van quedando poco a poco envueltas por las tropas cartaginesas, donde pierden la ventaja numérica. Vale, aquí abajo en esta imagen se ve como la caballería cartaginesa empieza a expulsar del campo a la caballería romana. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte esto en una bolsa. O sea, estas imágenes representan bastante bien lo que es decir, las tropas romanas no mantienen las líneas que tenían de combate y son envueltas. O sea, se convierte en una bolsa, en una auténtica masacre. O sea, están rodeadas. Y para rematarlo más, pues lógicamente la caballería cartaginesa que ha expulsado a los romanos del campo y bueno, pues los acaba masacrando. O sea, ya os digo, prácticamente en este caso, de dar una cifra, pues a lo mejor de los 80.000 romanos que hubo, 60.000 muertos, pues, pudiera ser. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de 8 legiones romanas y aliadas, mientras que en Teutoburgo estamos hablando de creo que eran 3 legiones romanas las que Arminio se pulió, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir, Canas es lo más a nivel de derrota romana. ¿Y qué pasa después de Canas? Pues bueno, pues entramos en un periodo que es curiosamente el más largo, donde pues bueno, hay una serie y el más desconocido, donde Aníbal, bueno, aquí se le ve entrando triunfalmente en Canas, pues bueno, en la Campania, que es el mapa que se ve, pues hay una serie de marchas, contramarchas, hay muchísimas batallas, hay derrotas romanas importantes, hay 2 batallas en Nola, bueno, mueren cónsules generales romanos, pero ya no se trata de victorias decisivas. Los romanos han aprendido la lección. Y como ocurrió, voy a decir un poco el símil me gusta hacer símiles entre grandes generales. Ocurrió con Napoleón. Los romanos procuran atacar a aquellos ejércitos cartagineses donde no saben que no está Aníbal. Los romanos consiguen muchas más victorias contra los generales, pues contra Magón, Giscón. O sea, Aníbal era un hombre que, bueno, yo lo voy a leer aquí, es que me apetece. Luego acaba de la charla con otra frase, ¿no? Veo que os he hecho gracia lo de forraje para el pilum. O sea, mirad, esto no lo digo yo, lo dice Plutarco. Y dice, antes de la batalla de Canas, dice, ¿acaso tienes miedo, Giscón?, preguntó Aníbal con una sonrisa. No, pero me sorprende ver un ejército tan numeroso, contestó este. Giscón era uno de los generales de Aníbal. Antes de la batalla de Canas, dice, pues todavía es más sorprendente, cosa que no has pensado, que entre tantos hombres no haya uno siquiera que se llame Giscón, contestó Aníbal. Los 2 hombres rieron entonces. Esa, según Plutarco, es una conversación que tiene Aníbal con uno de sus generales delante del ejército. Entonces, imaginaos, ves ahí 80.000 romanos y ves que se empiezan a reír tus jefes y dices, eso eleva la moral, ¿no? El caso es que, pues bueno, los romanos no se quieren enfrentar con Aníbal y Aníbal poco a poco va perdiendo tropas. Además, a las peticiones de Aníbal al Senado cartaginés de envío de tropas, pues el Senado cartaginés, enfrentados Janón, que era uno de los sufetes principales que había, en lugar de enviar tropas, desvían tropas a la península ibérica. Envían a Magón, que estaba con otro ejército por el norte, pero a Aníbal realmente le llevan muy poquitos soldados. Vuelvo a repetir que es una guerra, parece ser que la guerra, yo al principio cuando estudiaba la Segunda Guerra Púnica parecía Trevia, Tesino, Transimeno, Canas y luego Zama. Pues no, hay 10-12 años donde la guerra se expande por todo el Mediterráneo. En España,
y en más sitios que ahora veremos. Y hay hechos realmente pues memorables. Hay, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, el sitio de Tarento. Aníbal necesitaba un puerto, es un poco como Espartaco, ¿no? Que necesitaba un puerto para que les sacasen los esclavos. Pues necesitaba un puerto, ¿por qué? Porque él había firmado con el rey de Macedonia, con Filipo V, había firmado un acuerdo de apoyo, una alianza. Entonces necesitaba puertos por donde las tropas del reino de Macedonia pues bueno, apoyarse a Aníbal invadían también. No lo consiguió nunca. Asaltó Tarento, conquistó la ciudad, pero no la ciudadela, por ejemplo. Y los romanos estuvieron ahí aguantando durante varios años hasta que al final volvieron a reconquistar la ciudad, ¿no? Más hechos importantes que se producen, como os digo, pues bueno, pues por ejemplo, ya os digo que los escipiones se desarrolla y es muy importante y afectará por supuesto muchísimo a Aníbal. Inician primero, dice, antes de enfrentarnos a Aníbal vamos a conquistar la España cartaginesa, ¿no? Entonces pues se conquista en Cartago Nova, ¿no? Pues bueno, ahí pues suele ser un asedio. Hay un libro de editorial Almena, estos son de Pinto, es el ilustrador, pues bueno, es el primo hermano de un amigo mío. Y bueno, pues conquistan Cartago Nova, que es la principal base cartaginesa en España. Los escipiones derrotan a Asdrúbal, al hermano de Aníbal, en las batallas de Baécula y Lipa. Y bueno, ¿eso qué es lo que hace? Pues que al final los cartagineses, Asdrúbal, intentará, ya lo veremos en los 109, dice, oye, yo no tengo nada que hacer, me voy a intentar unir con mi hermano, volviendo a pasar por los Alpes. Que cosa que no se dice, el hermano de Aníbal tardó incluso menos en pasar por los Alpes que Aníbal. O sea, el récord de pasar lo tiene su hermano, no Aníbal. Y bueno, mientras tanto Aníbal, pues amaga, intenta llevar a una batalla decisiva, volar con el símil como Napoleón a los romanos, pero no lo consigue. Y hay otro tema, es decir, Aníbal consigue que todos los pueblos itálicos, sobre todo los griegos, de origen griego, se le unan a él. Pero las colonias latinas, o sea, lo que es la Federación Romana, no hubo ninguna que abandonase a Roma. Eso yo honestamente creo que dice mucho a favor de lo que da la cultura romana, ¿vale? O sea, no solamente el ejército, sino pues bueno, su política, lo que da la estructura de la sociedad romana. Aníbal incluso, ya viene la famosa frase de Aníbal a Portas en el 211, no es después de Cana, sino un poco después, avanza, sortea al ejército romano e intenta irse, pues aquí, bueno, Quinto Flavio es el que intenta pararle, va en paralelo y Aníbal se planta en Roma, ¿no? Intentando, pues bueno, que los romanos, pues bueno, le corten el paso y tal. Llega hasta las puertas de Roma. De igual manera, pues muchas veces, ¿no? Estos asedios que nunca fueron, ¿no? Como vuelo con los símiles, como en la primera guerra carlista, cuando Cabrera y el ejército del pretendiente llega a las puertas de Madrid, al portazgo de Vallecas, y no lo asaltan, ¿no? En este caso es Aníbal el que no quiere atacar Roma. ¿Por qué? Sus generales decían que sí, se comenta. Básicamente yo creo que era lo que os comenté antes. Sagunto tardó casi 8 meses en conquistarse. Los cartagineses no tenían muchas máquinas de asedio, y Aníbal lo que estaba intentando era destruir lo que era la Federación Romana, no conquistar una ciudad. Al ver que no hay desafecciones por parte de las tropas romanas, pues se vuelve por donde ha ido, ¿vale? Más hechos, a lo mejor, bueno, supongo que lo sabréis los que estéis aquí hoy, pero que se producen en la Segunda Guerra Púnica, el asedio de Siracusa y la Primera Guerra Macedónica. En Siracusa, pues esto, pues bueno, ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Pues Arquímedes, que lo tenéis aquí, este señor, muere. Arquímedes era uno de los artífices de la defensa. Hay unos grabados muy curiosos donde había unos, ¿sabéis? Pues Siracusa pues estaba al lado del mar, entonces pues había una especie como de grúas, ¿no? Que pillaban a los tríremes romanos, ¿no? Y eran inventos que parecía que Arquímedes se los inventó y las cogía, las daban la vuelta. Pero cualquier tipo de aparato
Rado, ¿no? de contra asedio, ¿no? Y bueno, de hecho, Arquímedes, como veis aquí, según cuenta de nuevo también la leyenda, cuando entran los romanos en la ciudad está absorto en sus pensamientos y un legionario romano lo mata, ¿no? La verdad es que se perdió, pues bueno, lo que ocurre en todas las guerras, se pierde gente realmente valiosa, ¿no? Pues bueno. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Los romanos, a sabiendas del tratado del pacto de alianza que tienen con los macedonios, atacan Macedonia y los derrotan, los sacan de la guerra. Por eso digo que la Segunda Guerra Púnica, o sea, es mucho más grande y se desarrolla en muchos más escenarios que no la primera o la tercera. Estamos hablando que todo el Mediterráneo estuvo, vamos a decir, en llamas. Como os he comentado antes, Asdrúbal intenta unirse con su hermano, pero bueno, pues es bloqueado por las tropas romanas de Neón, Porcio y Livio Salinator en la batalla del río Metaudo y es derrotado. La gran diferencia y el hecho anecdótico es que Aníbal, por ejemplo, en la batalla de Canas, cuando descubren el cadáver de Paulo, del cónsul romano, lo trata con respeto. O sea, Aníbal siempre a los generales romanos, y se cargó unos cuantos generales cónsules, o sea, les rindió honores. En este caso los romanos, pues, a lo mejor por eso hay que ser muy malo para ganar las guerras, ¿no? Lo que hacen es le cortan la cabeza y cogen y aquí hay una imagen donde le presentan la cabeza de su hermano, que fallece, muere en la batalla, ¿no? La cabeza de Asdrúbal, a Aníbal. Lo dicen que simplemente la tiraron por encima de la empalizada del campamento cartaginés. El caso es que las fuerzas que Aníbal podía haber recibido de refuerzo, pues esto se pierden en una nueva batalla. Vuelvo a repetir, Aníbal hasta entonces no había perdido ninguna batalla. Había habido batallas indecisas y sobre todo los romanos iban venciendo a los distintos ejércitos cartagineses. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues esto, en este caso, Escipión, que ya es el general en jefe, el cónsul que lleva la guerra, decide que esto hay que llevarlo cambiamos la estrategia, hay que llevarlo a África. Ya en África, pues bueno, ahí se alía con Masinisa, que anteriormente había sido el rey númida que había estado apoyando a Aníbal, y hace lo mismo, o sea, lleva la guerra al terreno cartaginés para conquistar Cartago. Aníbal, lógicamente, ya después de tantos años, coge con lo que le queda de ejército, estamos hablando a lo mejor de 20-30 hombres, prácticamente la gran mayoría italianos, itálicos, lucanos, samnitas, bruttianos, de la parte sur de la bota itálica. Lo que hace es reembarca y desembarca en Lepis Magna, al sur de Cartago, ¿vale? Escipión está por esta zona, por la llanura de Baradas, que es la zona, vamos a decir, que abastece de trigo a Cartago, los suministros. Entonces, obviamente está obligando a Aníbal a enfrentarse a él en una batalla que sea decisiva. En la batalla de Zama, ya estamos hablando del año 202, llevamos cerca de 20 años peleándonos. Aquí hay una imagen que es que antes de la batalla Aníbal y Escipión se encontraron. Intentaban llegar a un acuerdo. Aparentemente eran dos generales que se respetaban. Y bueno, y no será la primera vez que se vean. Ahora luego os contaré una anécdota para acabar. Dado que las condiciones que plantea Escipión no son aceptables, en términos casi de caballeros medievales, se vuelven y se produce la batalla definitiva de la Segunda Guerra Púnica, la batalla de Zama. En este caso, pues bueno, vuelvo de nuevo a la disposición. Los romanos tienen, en este caso, la gran diferencia es que ya tienen caballería númida, Masinisa está aquí en uno de los flancos. Cayo Ledio es el segundo, es un buen general de Escipión, y aquí tiene colocados los legionarios en la estructura habitual, ¿no? Príncipes, velites, y detrás los tiae, los astati y los príncipes.
El ejército de Aníbal, en este caso, a lo mejor es prácticamente parecido en tamaño al ejército romano. Pero hay una gran diferencia, es decir, que galos, ligudes, macedonios ya no son tropas fiables, no son los veteranos que ha tenido Aníbal. Y lo que es más importante, coloca cerca de 80 elefantes en primera línea. Él va a intentar que en este caso los elefantes rompan el centro romano y a partir de ahí envolver. Las tácticas habituales de Aníbal era envolver. Pero Escipión, gran estratega, y es también otro de los grandes generales de la época antigua, lo que hace que sus tropas se abran. Con lo cual, vuelvo a repetir, el elefante africano no es un elefante muy grande. O sea, esos castillos que llevaban, yo tengo mis dudas si iban con castillos, era simplemente el conductor del elefante y unos soldadillos ahí montados con una lanza. El caso es que se abren, dejan pasar los elefantes, o incluso las tropas romanas ya han aprendido a luchar contra elefantes, tanto en Hispania como en Italia. Y empiezan a atacar por la espalda a los elefantes o incluso lanzarle flechas y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Los elefantes se vuelven contra la línea de Aníbal, ¿vale? Desorganiza las primeras tropas de la línea de Aníbal, ¿vale? Entra la segunda. Ojo, ya todo esto, dada la falta en este caso de coordinación, mientras se desarma la primera línea, la segunda línea no acude en ayuda de sus compañeros. Avanzan los soldados romanos y van presionando a unas tropas que, vuelvo a repetir, más bisoñas, aguantan, porque al final acaban contra la línea de veteranos de Livio Fenicios. Pero en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido siempre con las tropas de Aníbal a su favor se vuelve en contra. Es decir, la caballería romana, en este caso númidas, han derrotado algunos de los númidas que estaban con Aníbal y al resto de tropas de caballería cartaginesa, y envuelven ya definitivamente, pues bueno, acaban con la resistencia del ejército cartaginés. Es lo que os he dicho ha ocurrido durante estos 20 años. Una sola derrota de Aníbal. Si Aníbal es derrotado en el año 218, se hubiese acabado la Segunda Guerra Púnica. Él consiguió que no lo derrotasen durante cerca de 20 años. ¿Por qué? Pues bueno, vuelvo a repetir. La estructura de la sociedad cartaginesa era distinta a la romana. O sea, Roma ganó la guerra por su estructura social, su federación. No hubo ninguna deserción de colonia romana. El ejército romano era un ejército, entre comillas, de ciudadanos romanos. El ejército de Aníbal se debía a su líder. No había uniformidad, o sea, los romanos iban todos más o menos iguales, ¿no? Incluso las tropas auxiliares se parecían bastante. Las tropas de Aníbal, o sea, tú veías galos, ya habéis visto, galos, hispanos, libiofenicios que parecían griegos o macedonios. Entonces, pues bueno, el caso es que se firma la paz y, bueno, una paz realmente que es dolosa para Cartago, pero Aníbal, o sea, como todos los grandes hombres, él consigue un cargo, en este caso en el Senado cartaginés, y durante unos cuantos años él dirige la ciudad, pero estamos con la ciudad, y consigue que económicamente Cartago se vaya recuperando. Eso realmente empieza a provocar los recelos de Roma y sobre todo de sus enemigos políticos. Y el caso es que, Aníbal, en este caso, y vuelvo de nuevo a mi libro, compartido con otras 12 personas más, las cosas como son. Pues esto se ve obligado a huir. Es un destierro casi obligado. ¿A dónde se marcha? Pues bueno, se marcha a donde no le puede alcanzar en principio Roma. Se marcha a la corte del rey Antíoco de Siria, ¿vale? Donde en principio él iba a mandar el ejército, pero Antíoco se encuentra en guerra con Roma. Pero bueno, volvemos de nuevo. Aníbal es una persona complicada, o decir, es una persona que es peligrosa tenerla a tu alrededor, porque atrae la ira de Roma. Entonces, aquí se produce el segundo encuentro entre Escipión y Aníbal,
porque Escipión fue mandado para intentar pactar con Antíoco las condiciones, o sea, para no llegar a la guerra. Vuelvo a leer. Dice, se encuentran los dos, Aníbal y Escipión, y dice, se dice que Escipión preguntó a Aníbal quién era el mejor general de la historia, y este respondió que Alejandro Magno. Bueno, Escipión insistió, y le volvió a preguntar por el segundo mejor general, esperando oír su nombre. Y Aníbal dice, que Pirro. Entonces Escipión, muy irritado, le dijo, ¿y qué habrías dicho de haberme derrotado a mí? A lo que Aníbal contestó, dice que entonces, dice, él mismo, dice, habría sido el mejor general de la historia. Entonces Escipión entendió el cumplido y se echó a reír. Es decir, tenían buena relación, ¿no? O sea, a veces si Aníbal le hubiese derrotado, pues bueno, pues hubiese dicho que... El caso es que con Antíoco, el ejército romano pues invade, entra en guerra, y Aníbal de nuevo tiene que huir. Antíoco, Aníbal lo tiene como asesor militar, ¿no? Y bueno, y vuelvo con la última anécdota de mi amigo Aníbal, donde cuando antes de entrar en combate con los romanos, Antíoco le dice, ¿cómo te parece mi disposición, las tropas, el ejército que he levantado? Y Aníbal le dice, creo que serán bastante para los romanos por muy hambrientos que estén. Como diciendo, os van a comer con patatas. O sea, y eso fue lo que ocurrió. O sea, Aníbal conocía a los romanos, conocía la valía de las legiones romanas. O sea, y cualquier reino de estos orientales, pues obviamente no le llegaba a hacer los zapatos. Aníbal huye a Bitinia, es otro en el Mar Negro. Y bueno, otro de los pequeños reinos que había por aquel entonces, zona que todavía no estaba conquistada por Roma, pero ante la noticia de que, pues bueno, agentes romanos lo quieren capturar, Aníbal se envenena. Y Aníbal, pues bueno, aquí unas imágenes clásicas donde dice que, bueno, con esto pongo fin a Roma de los sufrimientos de lo que le pueda dar un anciano viejo. Hay una serie de historias. El caso es que Aníbal se envenena y aquí acaba la historia de Aníbal. Pero no la de Cartago. Desgraciadamente Cartago, vuelvo a repetir, generaba muchas envidias en Roma. De nuevo, bueno, pues Cartago prácticamente se convierte en una ciudad, no voy a decir satélite, pero bueno, el comercio cartaginés, la economía es lo que mueve al final, no nos engañemos, lo que mueve la humanidad, ¿no? Y Cartago poco a poco se vuelve a recuperar, a pesar de que tenía prohibido ya construir una flota de más de, no sé, 30 trirremes, de no tener un ejército muy reducido, un poco las condiciones que se puso Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Cartago no podía, por ejemplo, declarar la guerra a nadie sin el consentimiento de Roma, con lo cual Masinisa, o sea, hacía lo que quería con las colonias cartaginesas, ¿no? El caso es que al final los cartagineses, bueno, empiezan ya un poco a hartarse, y Roma también empieza a ver que Cartago le empieza a hacer sombra hacia sí mismo. Y en el año 146, bueno, es un asedio que dura cerca de 3 años. Pues ocurre el final de Cartago. O sea, Cartago debe ser destruida. Hay una revista que habéis visto por ahí, que es de Despertaferro, que es realmente buena, sobre el final de Cartago. O sea, los romanos asedian la triple muralla de Cartago y después de varios años, o sea, un asedio brutal, además donde se lucha casa por casa y prácticamente la población es diezmada, tipo como pudo ocurrir en Numancia. Lo que pasa es que Cartago era obviamente bastante mayor, ¿no? Lucha casa por casa y bueno, se suicidan la mitad de los habitantes y bueno, Cartago es definitivamente destruida. De hecho, las ruinas de Cartago prácticamente desaparecen porque la tierra se ada y se echa sal, ¿no? Para que no crezca nada. Os hago notar, por ejemplo, que Cartago lo que era distintivo era el puerto de Cartago, el puerto militar, era un puerto circular. O sea, que he visto imágenes ahí, vuelvo a repetir, si os recomiendo libros, hay unos libros muy buenos de un otro que ya falleció, Peter Connolly, que eran originarios de los años 70, 80, los ha reeditado Despertaferro, donde vienen imágenes del puerto de Cartago, ¿no? O sea, los tirremes entraban ahí, luego también había... para los elefantes había, pues bueno, debajo de las murallas pues tenían pues una especie como de cuadras para elefantes, o sea, para tener cientos de elefantes. O sea, Cartago debió ser una gran ciudad, o sea, como lo es Roma, que también os recomiendo,
los romanos también me caen simpáticos, no, las cosas como son, ¿no? Por eso digo que la siesta de Barbados, cuando le veo hacer de malo malísimo, me hace mucha gracia. Y bueno, y aquí se acaba la historia de las guerras púnicas. Muchísimas gracias por venir y bueno, hasta la siguiente.